y hoy tenemos nuestra clase de ciencias naturales y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante porque es un tema sobre la sexualidad. Entonces este video con el de mañana se va a complementar con una plática con el doctor para hablarnos más y para aclarar dudas. Entonces vamos a hablar sobre los cambios que ustedes van a empezar a notar o a sentir en su cuerpo cuando empiezan en la adolescencia o la pubertad, que eso es entre los 10, 11 años que empiezan estos cambios. Y van a leer la información de las páginas 35 a la 37. Dice: funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular. En tu curso de Ciencias Naturales de cuarto grado, aprendiste que desde el nacimiento existen diferencias físicas entre mujeres y hombres, es decir, los caracteres sexuales primarios. Como recordarás, las mujeres tienen ovario, útero, vagina, vulva y glándulas mamarias, mientras que los hombres tienen próstata, pene y testículos. Entonces, acuérdense, las primeras diferencias, chicos, los caracteres físicos primarios son sus aparatos sexuales, así se les conoce. Entonces, en las mujeres ya vimos que son las trompas, ovarios, útero, vagina, vulva. Y en los hombres, pues son los testículos, el pene, el escroto, la próstata. ¿Sí? Y si se fijan en estos dibujitos, todo lo demás es iguales. Tenemos aquí el páncreas, glándulas, no le entiendo, suprarrenales, tiroides, glándula, el hipotálamo. Esto está en nuestro cerebro, en nuestra mente, y eso nos va a ayudar. ¿Por qué está aquí? Pues porque de ahí se manda la señal, no sabemos cuándo ni a qué hora, pero empieza a mandar la señal el hipotálamo de que pues ya tiene que empezar a cambiar el cuerpo y que ya las niñas empiezan a ser señoritas y los hombres empiezan a también tener esos cambios y a ser ya pues muchachos, ¿verdad? Dice: durante la adolescencia se conducen cambios en el cuerpo y comportamiento, específicamente en la etapa llamada pubertad. Algunos cambios son evidentes y otros no se pueden apreciar a simple vista. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles les ocurre a los hombres y cuáles a las mujeres? ¿Son visibles o no? ¿Cómo empieza a manifestarse este proceso en el organismo? Para profundizar este tema, realizamos la siguiente actividad. En lugar de hacer esta actividad, nosotros vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a hablar sobre los cambios en las mujeres y mañana sobre los cambios en los hombres. Dice: relación del sistema glandular con los órganos sexuales, maduración sexual, es decir, nuestro sistema glandular, nuestras glándulas que tienen relación con nuestro sistema sexual, órganos sexuales. Dice: la maduración sexual es una etapa del desarrollo que se caracteriza por serie de cambios físicos, intelectuales y emocionales. Comienza aproximadamente entre los 10 y 14 años. Hay a lo mejor niños o niñas que ya empezaron a experimentar estos cambios y que ya en su casa su mamá, su papá ya les ha hablado sobre estos cambios. A quienes no, pues los vamos a conocer hoy. Dice: cuando se deja la niñez para pasar a la pubertad. En algunos casos estos cambios pueden iniciarse un poco antes o después de esta edad, ya que cada quien tiene un desarrollo diferente. Por eso no debes preocuparte si no te ocurren al mismo tiempo que a otros jóvenes de tu edad. Este proceso comienza a partir de una señal que envía la glándula hipófisis por medio de una sustancia llamada hormonas, que regulan todas las funciones del cuerpo y lo produce el sistema glandular o endocrino. Las hormonas estimulan tanto testículos como ovarios y en consecuencia estos inician una serie de cambios en el cuerpo de hombre y mujer respectivamente. Entonces, como les decía de acá, de repente empiezan a mandar, no sabemos exactamente el día de tu cumpleaños o exactamente cuando tengas 11 años, no sabemos. Hay niños que son antes, niños que son después. Entonces, mandan la señal
a sus órganos. Acuérdense que el cerebro es el que controla todo. Y empiezan a ocurrir poco a poquito estos cambios. Entonces vamos a leer en la página 38 y 39 los cambios específicos en la mujer y el proceso de menstruación. Dice, los cambios físicos que aparecen en la pubertad se conocen como caracteres sexuales secundarios. Y estos caracteres sexuales en la mujer son crecimiento de vello en el pubis y en las axilas, desarrollo de las glándulas mamarias, aumento de grasa en las caderas, piernas, el busto y se inicia la menstruación. Entonces en las mujeres empieza a crecer vello aquí, ese es el pubis, en las axilas, pues las boobies empiezan a crecer, se empiezan a hacer más cinturaditas, algunas niñas empiezan a hacer más, a tener caderitas cuando dicen, ay, se le está formando un bonito cuerpo. Esos son los cambios en la mujer y uno pues principalmente el de la menstruación. Vamos a conocer más sobre estos cambios en las mujeres. Dice, al recibir el estímulo de las hormonas, los ovarios liberan células reproductoras femeninas llamadas óvulo. Por eso a este proceso se le llama ovulación. Aproximadamente cada mes durante la ovulación se desprende un óvulo de manera alternada de uno de los ovarios. Entonces, aquí, chicas, este es nuestro aparato. Y aquí, los ovarios están así chiquititos, unos, como unas bolitas de carne que se llaman óvulos. Estos óvulos sale, cada mes sale uno de este lado, y luego el otro mes otro de este, y así se va. Y empieza a bajar, a viajar por las trompas de falopio. Nosotros ni nos damos cuenta. Empieza a bajar por aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice, correspondiente a este útero, donde se implanta en un tejido que reviste la pared del útero y que tiene muchos vasos sanguíneos llamados endometrio. Ok, chicas, cuando en una mujer empieza este proceso nos indica que las mujeres ya pueden tener hijos, ya se pueden embarazar. No quiere decir que ya se van a embarazar. Acuérdense, esto es, nuestro cuerpo se está preparando desde los 10 a 14 años para cuando ya esté maduro nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a estar? Pues hasta los 25, 26, 22. O sea que nuestro cuerpo, aunque ya tenga esos cambios, a veces es muy difícil, o es muy complicado o es peligroso para las niñas, para las jovencitas, tener bebés a temprana edad. Entonces, aquí viaja el óvulo y llega hasta el útero. Mientras está viajando en el útero, se empieza a hacer como un nidito, y ahí dice que tiene muchos vasos sanguíneos. Aquí se empieza a hacer este nidito. Cuando llega ahí el óvulo, vamos a ver qué pasa. Dice, si el óvulo no se fecunda, el tejido es expulsado por la vagina acompañado de un poco de sangre y a este desecho se le nombra menstruación. Entonces, ¿qué es fecundar? Fecundar es cuando un espermatozoide, el espermatozoide lo crean o lo producen los hombres. Si el espermatozoide llega, así, este es el óvulo y esos son los espermatozoides, llega al óvulo y lo pasa, ahí es cuando se da una fecundación o cuando se dice que quedó embarazada. Pero cuando no hay, o sea, no llegan esos espermatozoides, entonces, ¿qué pasa con ese nidito y ese óvulo? Pues dicen, no tenemos nada que hacer, se sale por la vagina y es cuando dicen, es que están sangrando, pero pues realmente es ese nidito que como no hubo bebé que atrapar, pues ya no lo necesitamos y sale por la vagina. A eso se le llama el ciclo menstrual. Acuérdense, si tienen dudas, esas no las podemos resolver mañana, cuando estemos ahí con el maestro o en nuestra clase en línea. Dice, a este proceso de menstruación tiene una duración más o menos de 28 días y se le llama ciclo menstrual. En algunas mujeres la menstruación puede presentarse con un poco de dolor o cólico. ¿Por qué? Pues porque ese nidito a veces se pega aquí y cuando se está despegando,
es lo que nos causa dolor. Es como cuando tenemos una cascarita y no la arrancamos, solito se está arrancando y por eso se le llama el cólico. Los días de ovulación se conocen como días fértiles y son los días en el que se puede llegar a estar embarazada, ¿sí? Entonces aquí tenemos la imagen del ciclo menstrual. O sea, por ejemplo, el ciclo inicia cuando tenemos nuestro primer sangrado, las mujeres, y dura aproximadamente 5 días. Por eso aquí está en rojo. A veces hay algunas que les dura poquito más, que les dura menos. Dura 5 días. Entonces, del día 6 al día 10, no hay nada. Se puede decir que está como dormidito. En el día 11 es cuando empieza a salir este óvulo. Y desde el día 11 hasta el día 16 son los días fértiles que el óvulo tiene para llegar al útero. O sea, aquí tardan 5 días en llegar. Llegó el día 17 y no hubo nada, o sea, no hubo espermatozoides, no hay bebecito. Entonces, del día 17 al 28 se prepara el cuerpo para ir expulsando ese nidito, ¿sí? Que se llama endometrio, acuérdense. Ese nidito que se formó. Y así es como funciona el aparato reproductor femenino. No siempre, a lo mejor tienen duda, ¿cómo llega el espermatozoide? O todos los meses a lo mejor puedo quedar embarazada. No, para eso tiene que haber un contacto con un hombre. O sea, el hombre tiene que depositar sus espermatozoides dentro de la mujer. Entonces, si no hay ese contacto, pues no van a llegar y obviamente no va a haber embarazo, no va a haber fecundación. Les digo esto porque en años pasados las niñas me decían, entonces cada mes puedo quedar. No pueden quedar embarazadas, necesita haber un contacto o necesita que el hombre deposite esos espermatozoides. Después vamos a ver cómo lo hace. Por último dice, durante la menstruación las mujeres siguen con su actividad cotidiana de manera normal y la limpieza de los genitales y el baño diario son indispensables. Es decir, ahora más que nada las mujeres se tienen que bañar, se tienen que cuidar, utilizan una toallita sanitaria que es ahí donde, para no manchar su ropa de este sangradito, ahí la sangre, ahí la tiene la toallita y hay que cambiarla constantemente porque a veces tiene un olorcito desagradable. Entonces tienen que tener más cuidados. Hasta aquí nuestra primer clase de los cambios en las mujeres. Acá los vimos. Y sobre el ciclo menstrual. Y como actividad, bueno, ustedes van a contestar qué es el ciclo menstrual, por qué ocurre la menstruación, qué medidas de cuidado o higiene deben de tener las mujeres. Aquí tenemos que es el ciclo menstrual. ¿Y por qué ocurre esa menstruación? Pues porque es el desecho, que como no hay un embarazo, entonces es el desecho del endometrio. Y una actividad, van a ordenar los pasos, cómo sucede el ciclo menstrual, van a completar el texto y aquí ustedes van a pintar de rojo los días de la menstruación, de verde los días de menor fertilidad, o sea, donde estamos ahí tranquilitos. De azul, cuando ocurre la ovulación. Y los días de mayor fertilidad. Aquí vienen se nota mejor en su copia. Y por último, preguntas cuál es el día más fértil en una mujer, el día 2 o el día 8. Ustedes lo checan. Es probable que ocurra la fecundación en el día 20. Aquí ya es poco probable. El día 20 ya es muy poco probable porque nuestros días que son más fértiles están de este lado. Dice que ocurre a la mitad del ciclo menstrual, justo en el día 14. Es el día que es como que el más máximo, o sea, el donde más se puede, está así el óvulo preparado, listo, como quien dice. Entonces es el día de más, ¿cómo lo podemos llevar?
el día de mayor probabilidad que haya una fecundación. Es más fértil. Dice, ¿y en qué día el óvulo madura para que pueda liberarse del ovario? ¿En el día 12 o en el día 27? Entonces, aquí sería en el día 12, es más o menos cuando en estos días salen los óvulos de los ovarios. Ya al final ya no, porque al final es cuando ya se están preparando para expulsar. Entonces aquí sería en el día 12, en donde salen, el óvulo está maduro y salen del ovario. Y con eso terminamos nuestra primer clase de sexualidad. Ya saben, si tienen alguna duda, ustedes mamás también, si dicen, no, pues mejor necesitamos otra explicación, otra clase, aunque no sea en el horario, con toda confianza.